Muchas gracias. Bueno, traje un par de poemas que se tratan justamente de mi relación con el idioma, así que si les Me parece muy parece, los leo. El primero se llama Nostalgia. El castellano me dio otra infancia lectora, me devolvió al bosque primordial de la palabra. La página de cualquier poeta me pareció una maravilla. Extasió mi percepción del tejido de las ramas, como esa primera charla en un bar de lastería. Lo entendí. La comprensión dificultosa hizo de cada oración un hito. El kiosco del barrio digno de una foto. La realidad mimada rugió otro sonido. Vuelvo a un autor de ese primer momento, y tiene poco vuelo. Ya no soy tan virgen, quiero besos más expertos. Va directo al cierre, no pasa por el cuerpo. Y un poco que lloro al novato, que se asombró ante cualquier desnudez. Su inexperiencia, una sensibilidad que diseñó la luz en la peli pedora. Guardó ciertas escenas como velas prendidas, que se entregó a cada párrafo como si fuera el momento, cuando se quitan la remera por primera vez y se lee una piel desconocida. Y este se llama Pinocho. Me hablas bromeando en tu voz de gringo. De repente el castellano te aprieta la boca como una mala ortodoncia. Cada oración te sale sola al mundo, en fila india. Armas las frases con palabras sueltas, como la mujer que una vez grabó los nombres de cada estación del metro y sigue repitiéndolos. Un instrumento tocado, la voz de Siri, la voz de un ser que no ha logrado volverse humano. Te pregunto si yo hablo así y dejas un silencio, una pausa que me convierte en un Pinocho de madera, con un dolor fantasma en lugar de carne propia. Un buen alumno que a pesar de sus estudios prolijos, nunca dejará de ser extranjero y de vez en cuando ve su rareza en un nítido espejo. Vos dirías que reír nos permite manejar las diferencias. Nunca vas a borrar tu tonada, me decís. Tienes que aceptar tus eres feas. Me callo, sintiéndome bobo, una compu primitiva. Empiezo a disculparme por mis torpezas, por todas las cosas que te pido repetir, por encajar tan mal en este mundo. Vos me decís, yo te perdono. Vos te perdonás por ser gringo. Personajes eran vos ahí, y bueno, y los disidentes que pobre no hablaban. Si había otra historia que contar, donde hubiera una historia, digamos. Había más personajes, un entramado de personajes. Tengo entendido que es una compilación, que lo mencionaste, Una compilación de crónicas de viaje, de poesía, Sí. crítica literaria también. Sí, también. Pero hay Es una Eso, compilación una de las compilación. diversas. pero hay un largo escrito también sobre mi viejo, por ejemplo. La autobiografía. Así que también cuento desde ese lugar. Ajá. Sí. Muy interesante. Perdón, yo voy a insistir. Perdón, voy a insistir. ¿Qué es el relato de este encuentro con... Más fuerte, Lili. Sí. Le estoy pidiendo, perdón por la insistencia, pero hay un relato hermosísimo, un encuentro que tuvo con su padre. Sí. Bueno, se llama El Bastardo. Es el año 2007 y vivo en Melbourne. Veraneo en Sydney y la noche buena acompaño a mi padre a la misa de medianoche en la Catedral de San Patricio.
Mi viejo no es muy religioso, en este momento de mi vida yo tampoco, pero nos alegra a los dos encontrar este instinto compartido. Tenemos ganas de ir a la misa de medianoche. Es poco común que nos entendamos. Estamos solteros los dos y nadie va con nosotros. Me acomodo en el asiento de pasajero mientras mi padre nos conduce hacia el centro. Es preciosa esta intimidad. Cada vez que lo visito, es como si un rey estuviera otorgando una audiencia a su hijo bastardo. En realidad, la tradición católica no me pertenece tampoco. Mi madre era metodista y cuando creí durante un tiempo de mis caóticos 20 que tuve una vocación religiosa, fui a un seminario protestante. Si mi viejo es un rey, la iglesia es su corte, y entro en ella con la mezcla de fascinación y envidia propia del bastardo. A veces me acerco al altar para recibir la hostia, aunque no tengo derecho de hacerlo. Animado por el mismo impulso, robo fotos de mi padre, de su juventud, de sus viejos, para apropiarme de un fragmento de algo que debería ser mío. Entramos a la catedral por un costado, por las puertas cercanas al altar. Solo faltan 15 minutos para que comience la misa, y los únicos bancos que quedan libres están muy atrás. Mi viejo no es de conformarse con nada de segunda marca. De algún modo obtuvo un permiso para estacionarse en los espacios reservados para personas con discapacidades, y esta noche dejó su Lexus a unos pasos de la catedral. Ahora se acerca a un acomodador mirando la zona reservada para los VIP y le pregunta si podemos sentarnos con los obispos. Empieza a intentarle una ficción, que recién regreso de Londres, que hace muchos años que no nos vemos, que mi madre se murió. En resumen, que es muy importante que asistamos a esta misa. Como todas buenas mentiras, esta tiene su fundamento en lo cierto. Mi padre solo modifica un par de detalles. Vivo en Melbourne, no en Londres, pero cada vez que mi padre y yo nos reunimos, tenemos que acercarnos de nuevo, como desconocidos, desde cero, atravesando el campo inmenso de nuestra incomprensión mutua. Está intentando mimarme y no sabe bien cómo hacerlo. Sigue comprándome peluches y enormes huevos de chocolate cada Pascua, como si aún tuviera 8 años. Quiere que tenga una misa de lujo. Desea que mire su ingenio para conseguir lo que se propone. El acomodador le cree o decide consentirlo y nos da unos puestos en la tercera fila. Años después, a mí me agrada recordar su placer en esa pequeña victoria. Un hombre que mintió para obtener buenos asientos en la misa de medianoche. Trivial, lamentablemente. La tenía por aquí. Yo creo que sos una persona hipersensible, justamente con tu lupa podés detectar, ¿no? Pero a veces se sufre un poco más, ¿no? Al ser esa sensibilidad nos lastima. En esta época violenta que nos toca vivir, ¿pensás que de alguna manera, desde tu lugar, podés contribuir a algo? Desde tu escritura, desde tu... te pregunto esto porque veo que hay como una cuestión social que percibís que está muy a flor de tu piel, Sí. ¿no? Ojalá. Me parece que mi meta con la escritura es siempre la sinceridad, y intento ser sincero y me parece que
que sí, quizás poder hablar sinceramente desde la intimidad tiene un valor. Espero que sí. Bueno, y ya que estamos, me gustaría saber si ya nos conoces, ¿no? Sudamericanos, ¿cómo podrías compararnos, es decir, en este tipo de experiencias sociales, prejuicios, discriminación, con relación quizás a tu país, quizás tus orígenes ingleses? Algo que me da gracia cuando llegué a la cumbre, me ofendía un poco con eso de aplaudir desde la calle para llamar a alguien. Me parecía muy mal educado, pero después lo pensaba mejor y me di cuenta de que es una forma de mostrar respeto, porque uno no entra en la propiedad de otro, ¿no? Y por eso se permanece en la calle y se pide permiso. Es una forma Se anuncia. Es una forma de respetar el espacio del otro, ¿no? Como de anunciarte, cuando Anunciarte, te anuncias y... También, ¿Cómo sería en ¿Cómo Australia? funcionan los timbres? Claro. No, pero yo me sentía una vaca o algo al principio, por eso me ofendí. No, bueno, en Australia no existe esa prohibición de entrar en la propiedad de otra persona, así que sería una cuestión de tocar puerta. Sí. O sea, Pero menos desconfianza. Pero me pasan cosas así, hay otros códigos y es parte del proceso de adaptación, aprender esos códigos, ¿no? Y Descubrirlo. a veces todavía se da un momento confuso a la hora de presentarme a alguien, porque en Australia das la mano. Acá es un abrazo, es un beso, y a veces la otra persona y yo también dudamos, bueno, ¿doy la mano o beso o abrazo o qué hago? ¿No? Pasan cosas así. Pero vos señalizabas bien esta discriminación que hacemos con la aportación de cara, ¿no? Los morochos, vos sos de los privilegiados, Sí. donde no sufrís discriminación. Sí. ¿Pasa lo mismo en Australia? ¿Cuál sería el morocho nuestro? El equivalente al morocho nuestro. Sí, serían las personas que llegan desde India. Inmigrantes. Sí. Y como hacen los bolivianos y los paraguayos acá en Argentina, hacen los trabajos que los australianos no quieran hacer. En todos lados igual. Sí. No tienen población originaria también. Y los dos países tienen historias muy parecidas en ese sentido. Porque yo pensaba cuando leías el relato del cementerio, a mí me gusta mucho visitar los cementerios en diferentes lugares. Y acá cerca, en un pueblo que se llama Copacabana, visité un cementerio una vez que fui. Copacabana conoces. Es el lugar donde hacen los canastos que venden en muchos de estos negocios con la hoja de la palmera caranday. Y a mí me encantó ese cementerio y me encanta leer los nombres en las lápidas. Y los nombres parecían extranjeros, pero en realidad eran nuestros nombres eran los originarios de acá, ¿no? Sí. Parecía como un cementerio disidente también en su propio lugar. Sí. Y no sé, no te estoy preguntando nada, simplemente me despertó eso. Me dieron ganas de ir a escribir sobre el cementerio. Te voy a copiar el cuento. Viste que no hay que leerlo antes de... Pero sí, es muy fuerte eso. Bueno, ¿Alguien más? si hay alguien que agregar, o si quieres agregar algo también.
¿no? ¿No? Entonces, bueno, agradecerle nuevamente a John la buena disposición que ha tenido con nosotros, con las dos, los organizadores, y querida que hablábamos, te da otro ojo, otra mirada. A mí me parece que Sí. es una mirada muy incisiva, Es muy decisivo. porque, por ejemplo, ingleses, en mi caso, mi familia, irlandeses, y yo lo único que tenía que decir, son más papistas que el Papa, perdón, que son más papistas que el Papa, perdón al que le toque. Lo digo porque es mi familia. Y pareciera que son en el país más irlandeses que en Irlanda. Guardan las costumbres más férreamente. Como el ejemplo que pusiste en el cementerio, me pareció perfecto. Hay muchas maneras de ser extranjero. Es interesante, en el libro hablo también de Guillermo Hudson, que era de una familia norteamericana. Sus padres eran norteamericanos y se instalaron en lo que hoy es Quilmes. Pero en casa hablaban inglés. Y él vivía en la Argentina hasta los 33 años. Bueno, William Hudson, eso de Guillermo es un intento para reclamarlo de parte de los argentinos, ¿no? Pero eso, vivía en Argentina hasta los 33 años y no hablaba bien el castellano. Sí, sí. Y esa venida crítica también se ve en la crítica literaria que ahora están publicando revistas como de Lemebel, creo que era Guillermo López, me parece, ¿no? Guillermo López era Julián, me equivoqué el nombre, Julián. Julián López, sí, de sí. Rosario es, No, de Buenos de Buenos Aires. Aires. Sí. María Moreno también. Sí. ¿Por qué María Moreno tan? Vos la mencionaste como alguien Que admira. que admira y que recomendaría. ¿Qué tiene su escritura? Tiene una complejidad de pensamiento que me encanta. Ella juega mucho con los géneros también, de una forma que me interpela mucho porque es algo que a mí me gusta hacer también. Y no sé, y como personalidad, como figura me fascina también porque es una escritora feminista que a la vez se identifica mucho. Ella era periodista en Buenos Aires en los años 70, 80 y sus compañeros eran todos varones. Se identifica mucho con ese mundo muy masculino de los bares, del alcohol Y lo describe. Esa mezcla me parece fascinante también. Atractiva. Sí. Y la música, porque también sabemos que tocas el piano. Sí, ¿No? no El me- teclado, bueno, sí. pero no importa. Pero la música juega un papel importante también junto a la lectura o la escritura, en tu caso. Sí, sí. ¿Y qué compones? Sí, sí, que pongo canciones. No es algo que tomo muy en serio, pero sí. Al contrario, lo lúdico cuenta mucho. Sí, sí. No, para mí hago crochet también. Para mí está en el mismo plano. Y juntando más cosas. Sí, sí. Y juntando más cosas. Sí. Y al futuro, ¿cómo te ves? ¿Qué ves? ¿Qué deseas? No digo que planeas, sino que desearías. Si es que siempre tenemos una buena proyección en el futuro. Sí. Bueno, el próximo proyecto se va a tratar de la relación de Chile con Bolivia y la de Argentina con Paraguay.
porque los dos países me parece tienen una deuda con sus vecinos, y hay una historia allí que hoy en día es poco conocida y incómoda también, y me parece muy interesante. Con Paraguay. Sí, los argentinos Sí, con sí. Paraguay y los chilenos con Bolivia. Sí. Y por eso me interesa meterme ahí, porque me llama la atención viajando desde Jujuy, por ejemplo, a Bolivia. Bueno, en Jujuy uno ya se siente en Bolivia, ¿no? Tiene más que ver con ese mundo andino que con Córdoba o Buenos Aires, y lo mismo en Corrientes. Uno ya está en Paraguay de una forma. Esa construcción del país, de la nación, En la frontera. se deshace un poco en las fronteras, y me parece muy, muy interesante eso. Bueno, suerte con este proyecto. Un proyecto Difícil, difícil. ambicioso, por otro lado, me parece. El Paraguay lo tiene muy presente. Y Bolivia también. Paraguay lo percibís. Y Bolivia también. La guerra todavía lo tiene muy presente. Sí, O sea, es un dolor que no Demasiado. sana, ¿no? ¿Tenés algún otro punto? Si no, abrimos un poco a comentarios, a preguntas, sí. No, yo un poco tenía que ver con lo que vos me preguntaste sobre eso. Yo tengo una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién es John Bell? Hay que reconstruir esto. Bueno, soy... no, soy escritor, y Y una de las tareas era fotografiar a un desconocido. Alguien que no conocíamos, mejor dicho. Entonces yo dije, tener que ir a fotografiar en la calle, parar a alguien. Me resultaba molesto, ¿no? Decirle, mire, padre, no, ahora que viene Martín, iba a decirle verdad, ahora que me voy a modificar un poquito. No, es decir, tener que ir a fotografiar este Martín, eso es lo que pensaba. Este Martín que nos da esas tareas, que resulta incómodo tener que andar por la cumbre con una cámara, qué sé yo, decirle si quiere, que no quiere. Entonces, el pensamiento anticipatorio que uno suele tener, los no que iba a recibir, que me iban a... Y entonces, un día estábamos en San Café. En San Café, no había nadie, ¿no? Y entonces, yo por casualidad estaba con la cámara ese día, porque andaba con esa cosa que hay que salir, hay que... Y entonces, de pronto me puse a leer algo, levanto y había alguien sentado, que estaba leyendo. Y la estaba pasando muy bien con la lectura. La estaba pasando muy bien, porque es como que conversaba con algo que leía. Que no me acuerdo que era Guerreiro, me parece que era el libro que estaba leyendo. Bueno, no importa, cualquier libro. La estaba pasando tremendamente bien, porque se reía y hacía gestos y qué sé yo. Entonces yo dije, ¿por qué uno tiene que salir a la calle para retratar a un desconocido, si está acá? Entonces, la consigna de Martín era que nosotros tenemos que dirigirnos, presentarnos como fotógrafos y pedir permiso. Y yo dije, primero voy a ver cómo me sale. Entonces le robé unas fotos, salía bien, entonces me levanté, le pedí permiso, fue muy amable, qué sé yo, sacamos la foto. Y esa fue la conexión por la cual estábamos, bueno, finalmente que hoy está que nos conocimos. Y siempre leyendo. Siempre después lo vi leyendo. Esa fue la primera vez que te vi. Y en esas conversaciones, un día le pregunté sobre las lecturas. Entonces, en el 2023, John leyó 69 libros. Que es un buen promedio, ¿no? 69 libros. En el 2024, ¿cómo andamos? Bueno, voy por 80, veremos. Por 80 libros, es decir, 120, no sé, 130 libros en 2 años. Si uno se pone a pensar en lo que uno lee, yo estoy muy por debajo, muy por debajo.
la lectura, ¿no? Es decir, la importancia de la lectura en las primeras lecturas y las más contemporáneas, diríamos, porque en eso tenés muchísimos autores, pero muchos de ellos pueden ser preferidos, pueden ser los que vos elegirías, los que recomendarías, etc. Pero las primeras, ¿desde cuándo, qué leías? En inglés, supongo. Sí, sí. Bueno, yo era ese chico que no hablaba mucho con sus compañeros de clase, que pasaba los recesos con un libro siempre. Y sí, siempre tenía una relación con la soledad, era una persona solitaria, pero no me sentía solitario porque estaba siempre acompañado por un libro, es así. Y ahora, acá en Argentina, porque estuve conociendo todavía la tradición, la cultura, y llego bastante tarde, ya tengo 43 años. Eso me da, no sé, una tremenda hambre de libros, y me parece que la lectura tiene que ver con eso, también con orientarme, con conocer el lugar donde vivo. Yo te preguntaría, ¿lees en castellano o en inglés? La mayoría en castellano, todavía leo en inglés también. Claro, Sí. claro. Sí. Y de esos libros, yo sé, por ejemplo, algunos autores que te interesan más que otros. Sí. Bueno, yo leo mucho periodismo, mucha no ficción, me encanta María Moreno, las crónicas de viaje de Ebe Uat, Leila Guerriero, Lemebel, el chileno. Sí, mis lecturas pasan por ese lado. Y de los autores preferidos, alguna vez me nombraste de los poetas, por ejemplo. Con la poesía me encantan los chilenos, los Para, Nicanor, Mistral. Violeta, Mistral, Zurita, y también, sí. Pero no tanto. No tanto, no. Y es un poco pomposo. Un poco pomposo. Y la relación con Vítor Gombrowicz, que vos mencionaste alguna vez. Sí. Es un escritor polaco muy genial, que llegó a la Argentina justo antes de la Segunda Guerra Mundial y se quedó a vivir por 24 años y hizo casi toda su obra importante acá en Argentina, en polaco, pero acá en Argentina. Y no podía volver por el tema de la Guerra Fría, pero también tenía una relación muy fuerte con Argentina, y me identifico mucho con su experiencia. Sí, ahí está nuevamente el tema de la extranjeridad, quizás, ¿no? Es decir, Sí. estar en otro país, elegir la literatura, volver porque él volvió. Sí. ¿No? Sí. Que crees que siempre está presente en la poesía, en tu poesía. Si lo hay. Me salen de forma muy espontánea, y me salen mucho caminando. Casi siempre empiezan con una frase que da vueltas mientras camino, y agrego otra frase, así se construye. Y me sorprenden, me parece que tienen que ver con la construcción de
del pensamiento, de darme cuenta de algo, o de definir algo que no tenía del todo claro. Claro. Sí, El descubrimiento. sí, sí. No sé si ayuda esto, pero tomé una frase de la última poesía que habla de ser extranjero. El tema de la, vamos a llamarlo extranjeridad, para llamarlo de algún modo, el hecho de ser extranjero, está muy presente en todo, se lee en todas partes, ¿no? Pero no únicamente describiendo el hecho objetivamente de que no sos de acá, sino como algo identitario, algo que va más allá, diríamos, ¿no? Es así, ¿cómo lo vivís a este hecho? Al principio me daba bastante pudor, la verdad. Percibía muy, no sé, me pesaba mucho ser extranjero, hablar con tonada muy marcada, de no encajar, no ser uno más. Pero después me da cuenta que es justamente eso que creo puedo aportar como escritor. Veo las cosas literalmente desde otro lugar. Y me parece que esa diferencia es no, bueno, es un proceso todavía, pero ya no me da tanta vergüenza. Te ubicás ahí, ya estás ubicado en, Sí. en eso, en esa posición, y va a ser un proceso siempre posiblemente. Trabajo desde ahí, ese lugar. trabajás desde ahí. Sí, y eso se nota en la... A mí me parece que ya salvaste la cuestión idiomática. Lo que faltaría sería esta cuestión técnica del habla. Las R's que decía. Y Sí. ya está. Sí, ya estaría. Porque creo que aquí lo tenés claro. Quizás cuesta un poco, ¿no?, el ejercicio de la palabra. Sí, sí. Pero eso lo vas a obtener tarde o temprano. Veremos, ojalá. Y en ese hecho de ser extranjero pensaba de tener dos pertenencias, identidades múltiples, diría que sí. En tu escritura, y que tiene que ver con los estudios en la San Martín, lo asocio con eso, que haces comparaciones, siempre estás trabajando con las comparaciones, Sí. en muchos sentidos. Tu trabajo en la maestría de la San Martín fue eso, ¿no? De periodismo comparativo, ¿no? Sí. Y en los escritos comparás mucho. Por ejemplo, recuerdo alguno que fue muy interesante, que era sobre las ovejas, la cría de ovejas, que eran en Australia y en la Patagonia, Sí. no en la Patagonia, en Tierra del Fuego, más precisamente. Pero en lo literario también haces lo mismo. Sí. Por ejemplo, comparar Mujica Lainez, específicamente Sergio, con el que fue premio Nobel, ¿no?, que es Patrick White, Sí. el premio Nobel australiano. Sí. Y haces esas comparaciones en base a algunos aspectos puntuales en este caso. Sí. A lo mejor podrías compartirlo podría ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Mujica Lainez es vecino. Sí. No, claro. Y es muy importante para mí la figura de Manucho. Era un poco por eso que llegué a la cumbre. Por eso Me llamaba la atención. la atención. Sí, sí. Eso de comparar tiene que ver con mi forma de leer, porque estoy siempre con 5 o 6 libros a la vez, y me gusta leer así porque me gustan los diálogos que se entablan entre libros. Pero en eso puntual de Sergio de Mujica Lainez me llamó la atención que él y Patrick White, que es el autor australiano más
famoso, nuestro Noel, bla, bla, bla. Ellos dos habían en los años 70 escrito novelas muy, muy parecidas que se tratan las dos, eran las dos una forma de salir del closet, porque se tratan de la temática gay en una forma muy adelantada para esa época. De Twain Fea, el otro, ¿no? ¿Qué cosa? El de White. Sí, sí. Sergio es en el caso de... Sí. Y de Twain. la novela de Patrick White se llama The Twyborn Affair. Y se trata de un chico australiano